percepción del color afecta la percepción del sabor. Hey. Hola, no estamos hablando. Estamos esperando que se unan todos. Profe, te consulto. El siguiente examen, el de promoción, ¿va a ser similar a este o va a ser más dirigido a teoría? Nosotros no diagramamos el examen de promoción, eso es el profe de teoría. Ah, listo. Así Gracias. que las consultas diríjanselas a él. Dale, Hola, gracias. profe. Yo le quiero hacer una consulta porque cuando ustedes subieron el Excel, no sé si vieron mi mensaje, que yo parecía como que estudiaba en la FIC. Capaz que fue un error o algo, pero quería aclararlo por las dudas. Sí, nos llegó tu mensaje. Quédate tranquila, total estás. Después si no te encontrábamos en el acta de FIC, te buscábamos en la de FBCB, Dale. pero después te Sí, yo me subimos. asusté. Dale, gracias. Profe, yo anoche les mandé por el entorno que el día a la tarde, el lunes, tengo turno al médico, si lo podía hacer a la mañana. Chicos, ahora después de que esperemos que se unan la mayoría, vamos a hablar el tema del horario, ¿sí? Si lo aprueban, sí. Sí, quedan libres. Sí, quedan libres. Profe, ¿y usted sabe cómo es la metodología del examen libre? Tienen que rendir, aparte de la teoría, tienen que rendir trabajos prácticos. O sea, los coloquios como los estuvimos viendo. ¿Serían dos exámenes tipo el mismo día, dos por escritos? Sí. O sea, uno Sí, sería como y estos sí. de TP y otro sería como el de análisis de teoría, digamos. Claro, y sí o sí tienen que pasar el DTP para que se les lea el de teoría. Bien, gracias. De nada. Profe, yo quería saber cómo es la metodología de corrección, porque bueno, yo en mi caso estuve viendo y tengo de las 12 creo que eran, o 14 no me acuerdo, tengo 7 correctas, 3 incompletas y 2 mal, y no llegué tampoco. Bueno, ahora lo charlamos, chicos. Estamos esperando que más o menos se junten todos, porque voy admitiendo, porque recién son las 10:02.
Chicas, Sole, Meli, ¿quieren que empecemos? Bien. Bueno, en base a lo que estuvimos hablando con las profes, la idea es que para organizar las consultas, cada una va a hablar sobre lo que tomó, y en base a eso, si alguno tiene alguna consulta específica de ese tema, lo hacen en el momento que la profe está hablando, ¿sí? Con respecto a lo que preguntaron al principio sobre la puntuación del examen, todo lo que era respuestas de múltiple opción o verdaderos o falsos, no iba a tener el mismo puntaje que si era una respuesta a desarrollar. Eso por un lado, ¿sí? Los problemas valían más puntaje. Por el otro lado, al inicio del examen se les aclaró que si alguna de las respuestas, si ustedes cliqueaban opciones que no eran correctas, se descontaba, ¿sí? Y después, para cada problema, cada profe tuvo su criterio para colocar el puntaje específico de cada pregunta. ¿Está? Ahora lo que nosotros vamos a hablar es qué es lo que deberían haber puesto, si bien ustedes tienen comentarios, creo que los habrán podido ver, tienen los comentarios hechos específicamente para cada uno en la parte de lo que respondieron en los problemas, y en la parte de los verdaderos o falsos tenían cuáles eran las respuestas correctas. Lo mismo la parte de múltiple opción, ¿sí? La idea es también ahora, bueno, después de que terminemos de verlo, cada uno es que consensuemos, porque va a ser un solo examen, el recuperatorio, no es que los vamos a dividir de nuevo por comisiones, y la idea es consensuar un horario, ¿sí? Entre todos. De nuevo decirles, si alguno no puede en ese horario que vamos a ponernos de acuerdo entre todos, la única manera que lo cambiemos es que nos presenten algún tipo de certificado, ¿sí? Bueno, Meli, no sé si querés empezar vos. ¿Sí? Empezás ya, ni si querés, no hay problema, o vayamos como por orden, no hay problema. Empezá, Meli, no hay problema. Bueno, a ver, voy a buscar. Bueno, sobre todo los ejercicios que tienen que ver, por supuesto, con la parte de pruebas afectivas, ¿sí? De mi tema. Ahí había, en el examen del turno de la mañana, tenían 2 ejercicios. Uno era múltiple opción, que, bueno, puntualmente era les preguntaba, digamos, sobre lo que tenía que ver con consumidores, que cualquier duda, si tienen alguna duda respecto a esa múltiple opción, después lo vemos, me preguntan, pero más que todo, ver ahora el problema que tenían los del turno de la mañana, ¿sí? Que recuerden, bueno, este tema era con el problema de los alfajores. Bueno, no noté particularmente, lo que recuerdo, de que haya habido mucha duda con respecto al ensayo a aplicar en este tipo de problema. Sí, hubo mucha falencia en lo que era explicar por ahí la metodología. Muchos por ahí dudaban en detallar lo que era hacer el análisis estadístico, digamos, para obtener el resultado, y otros como que tenían dudas en dar descripción de la metodología del ensayo. Bueno, puntualmente este problema, digamos, el objetivo que tenía, ¿sí? Aplicábamos un ensayo de comparación pareada, ¿sí? Se estaba, digamos, hacía referencia a que se hacía un ensayo de preferencia por comparación pareada, justamente porque lo que buscaba, digamos, era determinar si esa nueva línea de alfajores que se producía, que el panel entrenado había determinado que tenía más sabor a chocolate, saber si los consumidores tenían la misma opinión. Entonces, ¿qué hacía? Se buscaba comparar el producto original con el producto, la nueva línea, ¿sí? Para ver si los consumidores opinaban lo mismo. Bueno,
Para esto se aplicaba un ensayo de preferencia por comparación pareada, ¿sí? Sabiendo que tenemos 2 muestras. Después, ¿qué es lo que se notó del ensayo o qué resultó en el ensayo? Habían participado 80 consumidores, de esos 80 consumidores que participaron, 40 no notaron la diferencia, que es lo mismo que pensar que, por ejemplo, 40 consumidores prefirieron ambas muestras por igual, 20 prefirieron el producto original y 20 prefirieron el nuevo producto. Entonces, ¿qué hacemos con esos 40 que no notaron la diferencia? ¿Sí? Que era lo que yo les explicaba también, lo charlamos en el coloquio. Que puede ocurrir que alguno de los consumidores que participen del ensayo prefieran ambas muestras que se estén evaluando. Con esos 40 que no notaron la diferencia, que es como si hubiesen preferido ambas muestras por igual, lo que tenían que hacer era dividirlo por 2, ¿sí? Que muchos lo hicieron, ¿sí? Entonces, suman 20 a el total de los que prefirieron el producto original y 20 a los que prefirieron el nuevo producto. Y con ese total es que ustedes van a entrar a la tabla, ¿sí? Que en este caso recuerden que, bueno, yo les había puesto que estábamos trabajando con un 95% de confianza, ¿sí? Entonces, con ese total, ¿sí? Si hacemos del producto original 20 más 20 son 40, y del nuevo producto 20 más 20 son 40, si ustedes ingresan a la tabla, con el total, van a ver que necesitan como mínimo 50 respuestas correctas para un 95% de confianza, para poder determinar que existen diferencias estadísticamente significativas entre ambas muestras. ¿Qué pasa? Como el total de respuestas correctas es de 40, no llego a mi mínimo de confianza, entonces a la conclusión que yo llego, que es lo que yo les decía que en la última pregunta, si podíamos concluir que la nueva muestra tenía más sabor a chocolate, entonces como no hay diferencias estadísticamente significativas, ahí determinaríamos entonces que los consumidores justamente no notaron esa diferencia, es decir, que no se puede llegar a la misma conclusión que llegó el panel entrenado, que las muestras, el alfajor nuevo presentó más sabor a chocolate. Eso era para lo que tenía que ver con el análisis estadístico. Profe. Con respecto a la que tiene que ver con la metodología, ¿sí? Que yo se los coloqué en el ítem B, la metodología de la evaluación, mencionar brevemente en ítems. Siempre que hablamos de la metodología es que ustedes den descripción del ensayo, pero no de lo que vimos, de lo que se ve en teoría de cómo se hace un ensayo por preferencia con comparación pareada, que es lo que muchos respondieron, digamos. La idea es que la metodología de la evaluación ustedes la apliquen puntualmente a este problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen el reclutamiento de los consumidores? ¿Con qué tipo de consumidores van a trabajar teniendo en cuenta el producto? ¿Dónde los van a convocar a esos consumidores? ¿Cómo preparan las muestras para hacer el ensayo? Recuerden que siempre se les va a entregar de manera simultánea las 2 muestras que van a evaluar. Bueno, con un agente neutralizante para que prueben entre muestra y muestra, la codificación de las muestras, que tiene que estar también detallada. Muchos también ponían en la metodología, por ejemplo, que el consumidor tenía que probar la muestra y decir cuál tenía más sabor a chocolate. Y recuerden que cuando trabajamos con consumidores, puntualmente no se les va a pedir, digamos, que definan o determinen algún atributo, es decir, ellos no conocen el objetivo que yo estoy buscando con el ensayo, sino que solamente determinan cuál muestra prefieren, ¿sí? Entonces, eso también noté que algunos habían
mencionado eso como parte de la metodología. Bueno, y una vez que los consumidores prueban la muestra, tienen que determinar, digamos, cuál de ellas prefieren. A algunos se le pide que den las razones de por qué prefieren esa muestra. Bueno, eso es lo que tenía que ver puntualmente con la metodología. Después, el último paso es que una vez que los consumidores hacen el ensayo, prueban las muestras, se recopilan los datos en una tabla para que después yo pueda hacer el análisis estadístico y llegar a mi conclusión. Eso era lo que puntualmente tenía que ver con la metodología de la evaluación, es decir, siempre cómo yo aplico lo que yo sé conceptualmente del tipo de ensayo en este tipo de problema, es decir, los pasos a seguir de este tipo de ensayo, lo que tiene que ver con el reclutamiento, con el tipo de consumidores, el lugar donde yo voy a hacer la prueba, cómo preparo las muestras, cómo presento las muestras, cómo el consumidor realiza la evaluación, cómo yo recopilo los datos para hacer el análisis y cómo llego a mi conclusión, ¿sí? Exactamente. Claro, claro, exactamente. Lo que tienen que hacer en la metodología, claro, lo que tienen, sí, de todas maneras, a ver, yo no desconté puntajes o no anulé porque algunos, que fueron muy pocos lo que explicaron teoría, digamos, no anulé esa respuesta. Sí, digamos, viendo que la mayoría entendió que había que aplicar la teoría a este tipo de ensayo, bueno, desconté un poco de puntaje, pero bueno, no fue anulada la respuesta. Pero eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta, siempre pensando en la parte de lo que tiene que ver coloquios, siempre que se les pida metodología de la evaluación, menciona brevemente en ítems, es cómo ustedes van realizando este tipo de ensayo aplicado a este tipo de producto puntualmente que se está evaluando. Bueno, eso para lo que fue la pregunta, digamos, el problema a desarrollar en el turno de la mañana, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta. En el inciso, en el último inciso, que hay que poner si hay diferencia o no, o sea, si es más, tiene más sabor a chocolate o no. ¿Hay que poner sí o sí con cuánta significancia lo decimos? Eso de todas maneras yo se los definí en la pregunta, que se estaba trabajando con un 95% de confianza. Para que ustedes puedan llegar a la conclusión, cuando entraron en tabla, y concluir si realmente el nuevo alfajor tiene más gusto a chocolate, es decir, que coincide con lo que decían los evaluadores o no, sí o sí, digamos, necesitan saber con qué nivel de confianza están trabajando, que yo son en el inciso, que después recuerdan que se los mandé, que faltaba Sí, esa parte. Mi pregunta va referida... Con un 95% de confianza. Mi pregunta va referida porque en esa respuesta yo concluí, o sea, con esa confianza y todo, y la corrección era lo mismo que yo había puesto, solo que con, entre paréntesis, la significancia de con cuánto se había analizado, pero la respuesta era la misma, solo que con otras palabras. Por eso pregunto si es necesario tenerlo sí o sí a poner que con tanta significancia. De igual, o sea, no recuerdo puntualmente tu examen, pero de igual manera había que concluir si el nuevo alfajor tenía o no tenía más gusto de chocolate, o sea, yo entendía que venía... Claro, yo puse que el producto era prácticamente igual porque no había diferencias significativas. Claro, pero ahí... corregido. Claro, pero ahí respondiste mal, porque claro, en realidad... Claro, ¿vos qué pusiste? Que eran iguales, que no había diferencias. Sí. Ah, no, está bien entonces, o sea que el nuevo alfajor no tenía más gusto de chocolate, sería. Sí, claro, puse eso, pero está corregido, sí. Digamos. A mí también, profe, igual que a Kiara. Lo que pasa es que lo que yo hice en realidad, porque es ponerle a todos, digamos, a la mayoría le puse la respuesta
todas las respuestas correctas abajo como para que tengan todo desarrollado, pero no es que lo consideré como que estaba mal. A todos les puse, digamos, la resolución del problema. ¿Se entiende? Claro, pero entonces en la parte del primer inciso donde hay que poner la metodología, solo tengo corregido de que yo había puesto que tenían que probarlo de izquierda a derecha. Y tengo descontados puntos. Por eso preguntaba si había que... O sea, interpreté como que estaba mal Claro, pero ahí estaría incompleta la respuesta. Si solamente Claro. eso. No puse solamente eso. Eso es solo lo que me corrigieron de lo que yo había puesto. Ajá. Bien, bueno, la verdad no me acuerdo, Si no, después te la mando por mail tranquila, no te para hablamos, ver qué fue lo que para te sacarme la duda. Bien. Bueno, eso era con Profe, respecto al turno de... Sí. Perdón, yo tenía una preguntita con respecto, porque me quedó la duda esa de los 40 que no notaron diferencia. ¿Siempre se hace así, digamos, se divide por 2? Por ejemplo, si me pone 60 que no notaron diferencia, 30, ¿lo divido por 2 siempre? Porque yo eso no lo sabía, por ejemplo. Claro, en realidad cuando vos qué haces sino con ese total de consumidores que participan del ensayo y que, digamos, prefieren ambas muestras por igual. O sea, con ese total de consumidores vos lo que tenés que hacer es repartir. Vos decís, bueno, tomo ese total y sumo al total que prefirieron la muestra A y al total que prefirieron la muestra B. Porque si no es como que te queda... esos consumidores, si no, no te entran dentro del análisis estadístico después que haces con ese total. Que eso yo cuando, a ver, eso cuando lo expliqué al ejercicio en el examen, yo les dije, pregúntenme, fíjense qué hacen con esos 20 consumidores, que lo tienen Sí, lo que pasa que a mí, por ejemplo, en lo personal mío me costó un montón el tema de concentración porque se habló muchísimo en el examen. Y por ahí yo me enfoco que estoy escribiendo o algo, no estoy escuchando lo que están hablando. Sí, escuchaba el murmullo, pero sinceramente, si lo dijiste, no lo escuché, digamos, porque por ahí en un momento me sentí como desbordada, sinceramente, del bullicio y todo eso del examen. Por eso por ahí ahora te consulto eso que no me había quedado claro. Bien, pero, de todas maneras, vos pensás lo siguiente, vos ahí tenés 20 consumidores, 40, digamos, perdón, para que vuelva al ejercicio. Sí, 40. Te quedan esos 40 que vos decís, ¿y qué hago con estos 40? Sí, quedan que como neutros ahí, digamos. ambas. Claro, entonces ahí te tendría que haber surgido la duda y de última consultármelo. Y más allá de eso, si vos tomás, por ejemplo, el total de los que prefirieron una muestra y de los que prefirieron la otra muestra, y entrás de última con ese valor a la tabla, tampoco te da el 50 que necesitas de respuestas correctas, digamos, como mínimo, para poder concluir que hay diferencias entre los alfajores. O sea que, de última, si vos no hubieses sabido qué hacer con ese total, también podías llegar a la misma conclusión. Que eso algunos, por ejemplo, lo resolvieron así, sin saber qué hacer con esos 20 y llegaron a la misma conclusión. ¿Sí? Bueno. Con respecto Profe, al... disculpe. Sí. Profe, disculpe. Entonces, cuando nos dicen descripción del análisis, tenemos que poner paso a paso de cómo entramos a tabla, cómo identificamos N, el nivel de significancia, todo eso tengo que poner. La metodología de la evaluación puntualmente parte de, bueno, a ver, con el tipo de ensayo que yo tengo que aplicar, con qué consumidores voy a trabajar, No, en la B, en la descripción del análisis. Ah, sí, es como vos haces tu análisis para entrar a la tabla, exactamente. Es cómo entra a tabla. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo yo entro a tabla? Nada más que claro, eso. Exactamente, cómo vos resolvés con el total de los consumidores que participan del ensayo, cómo tomás el número, cómo ingresás a la tabla y a qué resultado llegás. Lo que tiene que ver, digamos, con el análisis estadístico que vos hacés. Claro, cómo ustedes
Claro, cómo ustedes hicieron el análisis para poder entrar a tabla con esos resultados. O sea, cómo tomando, una vez que hicieron el ensayo y explicaron la metodología, cómo a partir de decir, bueno, a ver, este es mi resultado de este estudio. Bueno, ¿cómo tomo yo el total de los consumidores que participaron? Tengo en cuenta que tanto prefirieron la muestra A, tanto prefirieron la muestra B. Bueno, ¿qué hago con estos valores? Explicar simplemente eso. O sea, cómo ustedes toman los resultados para poder ingresar a tabla. Tengo tantos consumidores, ingreso con tantos consumidores, trabajo con 1,25. Es simplemente eso, el análisis que ustedes hacen estadístico, digamos, cómo los pasos, a partir de los resultados, cómo entran a la tabla, qué datos toman, digamos, para entrar a la tabla. A eso hacía referencia el análisis. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. A mí me pasó lo mismo con esta pregunta, y más que nada porque como estaba la otra parte fuera, buscarla, interpretarla, fue como que me mareó bastante, pero sí. Bien, perfecto. Ustedes siempre tengan en cuenta eso, que puede ocurrir, que esto yo en el coloquio lo mencioné, pero a lo mejor no lo vimos con el ejemplo, porque el ejemplo, bueno, no nos pasó que haya algún consumidor que prefiera ambas muestras por igual. Bueno, pero siempre sepan que cuando tienen, en ese caso, digamos, que prefieren ambas muestras por igual, tienen que hacer algo con ese total. Entonces, ¿qué hacen ustedes para poder hacer el análisis? Bueno, dividen la mitad a los consumidores que prefirieron el total de la muestra A y la otra mitad a los que prefirieron la otra muestra, ¿sí? Para que no les quede ese total fuera del análisis. Bueno, para el ejercicio de la... Aviso Sí. que si se corta, porque en realidad estamos usando nuestro Zoom, si se corta vuelvan a entrar al mismo enlace, ¿sí? Bien. Para el turno de la tarde también había dos ejercicios de lo que eran pruebas afectivas.